Agradecemos a Eliana que de forma honoraria colaboró con Por Más Salud en la interpretación de este programa. La audición es un proceso en el que las ondas sonoras se convierten en señales eléctricas, que luego el nervio auditivo envía del oído al cerebro. La capacidad de oír depende del correcto funcionamiento de la estructura del oído, del nervio auditivo y del área del cerebro encargada de recibir e interpretar los sonidos. Bueno, la sordera y la hipoacusia se define como la pérdida parcial o total de la audición en uno o en ambos oídos. En cuanto a la causa de la sordera, pueden ser muchísimas causas y se puede dar en todas las edades la hipoacusia. La pérdida de la audición puede afectar a uno o ambos oídos y puede ser leve, moderada, grave o profunda, siendo esta última la que afecta a las personas sordas, aquellas que oyen muy poco o nada. Septiembre del 2017 empecé como con un zumbido, como cuando pones un caracol en el oído y sientes el ruido del mar. Y consultamos al doctor Dálvora y esos zumbidos ya fueron cada vez más y más y más. ¿Constante? Constante, sí. Día y noche. Solo durmiendo no lo sentía. ¿Los oídos o los oídos? En los dos. Inclusive empezó primero en el derecho y después en el izquierdo. Siente bocina, frenadas, el ruido de un motor, no sé, canto como de grillos. Es como que te enloquece la cabeza, digamos, constante, todo el día. Es como que el volumen de la vida te va bajando y empiezas a sentir los ruidos, los zumbidos, los chillidos. De repente sientes un grito y nadie te habló. Bueno, realmente a partir de los 60 se dice que el 30% de la población tiene algún problema auditivo. Y ya más de los 80 años se dice que el 50% o más tiene algún trastorno auditivo. Vas como cada vez a menos y piensas que no, que al otro día te vas a levantar bien, pero cada vez estás peor. A veces pueden aparecer signos de hipoacusia genética o a veces por causas externas, como puede haber sido un estruendo, un ruido muy fuerte, puede provocar sordera. También hay diferentes causas infecciosas, como una común en gente no tan adulta es la sordera súbita, que la sordera súbita lo que hace es una afección que se cree que es de causa viral, que genera una baja auditiva enseguida, de un segundo a otro, y que si no es tratada tempranamente genera una sordera permanente. Es decir, hay muchísimas causas y son muy diversas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce y promueve el uso de las lenguas de señas. Establece que tienen el mismo estatus que las lenguas habladas y obliga a los Estados partes a que faciliten el aprendizaje de la lengua de señas y promuevan la identidad lingüística de la comunidad de las personas sordas. Y bueno, y a los 15 años en Maldonado empiezan a dar clases de lengua de señas y bueno, y me anoté, le pregunté a mis padres y me anoté y bueno, y cuando terminé el liceo, me fui a Montevideo y estudié la carrera en CINDE, que es el Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda. Así que bueno, ahí estudio, me recibo en el 97 de intérprete y bueno, y vuelvo a Maldonado. A su vez estaba haciendo magisterio yo en ese momento, y entro a trabajar a la escuela acá de sordos como intérprete por Comisión Fomento. Y bueno, y después seguí estudiando magisterio, me seguí formando, bueno, y he hecho carrera dentro de la escuela, bueno, y hoy soy la directora interina, ¿verdad? En nuestro país existen 4 escuelas para sordos, en Montevideo, en Rivera, en Salto y en Maldonado. En el resto de los departamentos se cuenta con clases que atienden a los niños sordos. Estas clases dependen administrativamente de escuelas de educación común. La escuela número 84 en Maldonado alberga estudiantes de todo el departamento que con el apoyo de la Intendencia se trasladan diariamente desde su ciudad de origen, ya sea Piriápolis, San Carlos o Aiguá.
La escuela número 84, ¿verdad? Es una escuela pública. Es una de las 4 escuelas que hay para personas sordas en el país. Atiende niños sordos, hipoacúsicos, implantados, y también funciona como centro de recurso atendiendo a niños en la sala de lenguaje, que son niños externos que vienen con alteraciones del lenguaje y se trabaja acá en la escuela. En el año 2001 se aprobó la ley número 17.378, que reconoce a la lengua de señas uruguaya como la lengua natural de las personas sordas en todo el territorio. Bueno, yo acá trabajo en la escuela, soy instructora. ¿Qué es ser instructor? Es el rol que ocupamos las personas sordas, para que los alumnos sordos podamos enseñarles y comunicarse bien en su lengua. A mí me gusta el trabajo acá en la escuela, me encanta enseñarle a los niños. Eso me encanta, estar aquí dentro de la escuela. Bueno, el porcentaje a nivel mundial y en Uruguay también es de 3 sordos o 3 niños cada 1000 nacidos vivos. Entre 3 y 5 niños cada 1000 nacidos vivos. Más o menos acá en Maldonado hay alrededor de 100, solamente en Maldonado alrededor de 100 personas sordas. Desde el momento que el niño es sordo, que tiene una pérdida auditiva, esta es la escuela que le corresponde, ni que hablar. El niño que es implantado también, para poder tener una educación bilingüe. Y ingresan desde chiquitos, cuanto más chiquitos, mejor. Una de las características es que nuestros alumnos son todos hijos de sordos, pero es el primer sordo en la familia. Su familia es oyente. Entonces, la importancia de ingresar cuanto antes a la escuela también para poder adquirir la lengua de señas. Soy única en mi familia, única persona sorda. Sí, es de nacimiento mi sordera. Es 3 veces más frecuente que el síndrome de Down, es 6 veces más frecuente que la espina bífida y es 25 veces más frecuente que el hipotiroidismo congénito. Digo, es una causa muy frecuente. Yo nací y crecí, no me di cuenta en realidad de la sordera. Mi familia me apoyó muchísimo. Venían acá a la escuela también conmigo, y cuando terminé 6º año, recuerdo que antes no había lengua de señas dentro de la escuela, solamente era lengua oral. Nosotros nos comunicábamos con los compañeros como que si fuéramos mimos, con señas creadas por nosotros. Más o menos a los 14 años aprendí lengua de señas con Cecilia, que fue la intérprete que vino acá a la escuela, y ahí aprendí, y hasta ahora seguiré aprendiendo. La escuela cuenta con 22 niños, más todos los niños externos que atendemos en sala de lenguaje, y a partir de este año también contamos con una maestra itinerante. Desde chiquitos tenemos niños de 2 años y egresan en una etapa ya de adolescente, vamos a decir, con 15 y 16 años. Hacen toda la escolaridad. Es una escuela bilingüe, 2 lenguas, la lengua de señas y la lengua oral. Otro logro a destacar es que la educación pública para niños sordos es bilingüe desde 1987, es decir, las clases se imparten en lengua de señas y en idioma español. No tenemos primero, segundo, tercero. En una de las clases está todo lo que es primer ciclo y está primero, segundo y tercer año. El maestro maneja la lengua de señas, sí, pero a veces en ese grupo tan heterogéneo que tiene niños que son implantados, son niños que tienen restos, entonces también trabaja lo que es la lengua oral. En las sorderas del nacimiento congénitas, que son las sorderas en el momento del nacimiento, hay varias causas. A grandes rasgos, el 50% de las sorderas congénitas o en el nacimiento son de origen genético, es decir, que hay un trastorno a nivel de los genomas que producen una alteración a nivel de las proteínas en el oído interno, y eso genera que haya una pérdida auditiva. Pero hay otro 50% que no son genéticas, sino que son perinatales, es decir, que son causas que están en el momento del parto o cuando se está formando el feto. De las causas lo que son prenatales, es decir, cuando se está formando el feto, sí hay virus como los del grupo TORCH, que son citomegalovirus, rubiola, herpes, toxoplasmosis, sífilis, que lo que generan puede ser una hipoacusia prenatal, es decir, ya en ese momento ya se sabe que el niño va a ser sordo. O causas perinatales, es decir, en el momento del parto. Niños que son bajo peso, menores a 1500 gramos, niños que nacen menores a 34 semanas, niños que
tiene una hipoxia en el parto, es decir, que tienen un sufrimiento en el parto, que están en CTI más de 5 días con intubación, esos niños tienen riesgo de padecer hipoacusia. Y a esos niños, a pesar de hacerles las otoemisiones, se les hace aparte el estudio de potencial auditivo, potencial evocado auditivo, porque presentan factores de riesgo que puede provocar que tengan sordera. Una persona sorda cuando hace lectura labial puede llegar a comprender un 30% si estamos hablando de una persona sorda profunda, ¿verdad? Es diferente un niño o un joven o un adulto que tiene una hipoacusia o que tiene un implante. ¿Ah? Para ellos es mucho más fácil, sí, a través de la lengua de señas, comprender el mundo. Sí. Hay personas sordas que tienen contacto y comprenden la lengua de señas de forma natural, ¿no? Pero para mí, la lengua de señas, comprender la lengua de señas fue fácil y la aprendí fácil. Y rápido. Y seño bastante rápido también. Y depende de la persona sorda, ¿no? La lengua de señas depende de cada uno también. Para un niño sordo profundo es muy difícil poder adquirir la lengua oral, ¿verdad? Porque no escucha, no comprende, no va a escuchar. Ese concepto que había antes que se decía que la persona era sordamuda, no, es persona sorda, no tiene ningún problema en las cuerdas vocales. En la etapa prelingual, es decir, antes de empezar el desarrollo del lenguaje, es muy difícil desarrollarlo. Eso lleva a una plasticidad neuronal diferente y hace que cueste entablar la comunicación mucho más tiempo que un niño normoyente. Y eso obviamente a la larga influye obviamente en el desarrollo cognitivo y obviamente mucho más adelante en el desarrollo social y en el aprendizaje, obviamente, en la vida que va a llevar ese chiquilino, ese paciente. El desarrollar el habla a la edad natural que uno lo tenga que hacer es muy importante, ya que, bueno, primero el tema de la comunicación, hace que el niño se pueda comunicar y tener un desarrollo cognitivo normal. Entonces, para una persona sorda profunda sí es muy, muy difícil el adquirir la lengua oral, pero bueno, se hace más hincapié en la lengua escrita, ¿verdad? Que es otro código. La persona sorda tiene 3 códigos que aprender: la lengua oral, la lengua de señas, la lengua escrita y la lengua oral. ¿Tá? Si el niño es un hipoacúsico o con pérdida auditiva o es un niño implantado, sí se trabaja mucho lo que es la estimulación del habla, por supuesto que sí. Utilizo los 2 métodos, porque yo soy bilingüe. La lengua de señas y la lengua oral, soy bilingüe. Para mí, lo más importante es la lengua de señas porque es de la forma que comprendo mejor. Antes era la corriente del oralismo, ¿tá? Que la lengua de señas no era aceptada. ¿tá? Hoy estamos, y era más visto desde el punto de vista médico y clínico. Hoy se la ve a la persona sorda desde el punto de vista cultural, con su identidad, con su propia lengua. A nivel mundial se realiza lo que se llama el screening auditivo neonatal. ¿Qué es el screening auditivo neonatal? Es la detección precoz de la sordera. ¿Y por qué se quiere hacer precoz? Porque para agarrar al niño en esa etapa prelingual, es decir, antes de que empiece a adquirir el lenguaje. Y ahí se puede hacer un tratamiento, antes de que empiece a adquirir el lenguaje, un tratamiento óptimo. Antes, cuando no existían estos métodos de detección, recién se daba uno cuenta generalmente al año o 2 años de vida, o a veces 3, por diferentes rasgos de desvío que tenía el niño, que el niño no estaba escuchando. Entonces ahí ya estábamos llegando tarde a darle un tratamiento. Mira, la verdad que antes siempre me ayudaba mi madre, siempre me acompañaba a todos lados, siempre con mi mamá. Después, cuando yo me casé, aprendí a poder defenderme sola e ir por el camino sola. Después hubo un logro acá en Maldonado, se recibieron intérpretes y hasta ahora siempre me acompañan las intérpretes cuando lo necesito. Luego que egresan de la escuela, sí, ellos se pueden insertar, ¿verdad?, a educación media, siempre también con un intérprete. Tenemos un montón de exalumnos que están yendo a UTU, al Liceo 4, a distintas instituciones. Tenemos en la Escuela Agraria una exalumna también, en San Carlos también en la Escuela Agraria.
y se pueden insertar y pueden seguir su formación. Siempre, por supuesto, que se hace la gestión desde la escuela también, para que se pueda contar con intérpretes. Es fundamental que ellos sigan la educación media con intérpretes. Por ejemplo, algunos alumnos necesitan contar algo en la casa y no pueden hacerlo. Entonces llegan acá y me buscan para contarme, por ejemplo, información que sucede dentro de la casa. Entonces vienen acá desesperados. Mira, vi en la televisión esto, y entonces yo les explico qué es. Les explico reglas generales, cómo comportarse en la calle, por ejemplo, todo eso. También en jardinera, por ejemplo, que son muy chiquitos, hay que trabajar mucho el tema de los hábitos, eso es lo más importante. Pero ellos sí, la escuela es fundamental porque es su lugar en el mundo, es donde interactúan con sus pares, donde todas las personas que trabajamos acá manejamos su lengua también, y bueno, ellos les encanta estar en la escuela. La hipoacusia que más nos atañe, que más nos llama la atención, obviamente, es la hipoacusia bilateral, porque ahí el niño o el paciente no tiene ningún estímulo. Sí, obviamente hay niños que nacen con sorderas unilaterales. ¿Es común? Es común, sí, que bueno, ahí se ve el beneficio que le puede dar o desde ya un amplífono o algunas veces algún implante, que muchas veces por edad, por genética, por medicación que tome, que muchas veces son nototóxicas algunos medicamentos, por la vida que uno haya llevado o si ha estado expuesto a ruidos muy fuertes en el ambiente laboral, eso generalmente puede provocar algún tipo de pérdida auditiva. ¿Ah? Que sí, que igualmente se pueden tratar de diferentes maneras según la patología y según el grado de hipoacusia que tenga. Te quedas en tu mundo, en tu rincón ahí, y todos, yo qué sé, en una reunión, cumpleaños, que sí tienes que ir, pero te quedas ahí, todos hablan, todos se ríen y te ríes, ¿sí? Se ríen, bueno, yo me río, pero ¿de qué están hablando? Desde el audífono hasta en muchos casos también el implante coclear en adultos. ¿Hasta qué edad se puede implantar? No hay edad. Digo, hay adultos implantados acá en Uruguay de 80 y pico de años. Murmullo, de repente unos gritos, pero no entendía de qué hablaban. Si hacían un chiste, se reían, el por qué se reían, no sabe. Si ellos se reían, yo me reía. Si ellos se quedaban serias, yo me quedaba seria. Pero no sabía, por eso te digo, mi marido siempre al lado. Yo siempre lo miraba a él y si él se reía, él ya sabía, ¿viste? Que yo me apoyaba en él. El implante coclear es el único dispositivo que existe que puede hacer que uno de los sentidos funcione. Eso es muy importante. Y la opción de la operación te abría puertas. La verdad que la tecnología ha avanzado y el implante es bien importante, ¿verdad? Ayuda un montón. Nosotros tenemos algunos niños implantados ¿sí? en la escuela que están en ese proceso de adquisición de la lengua oral también, pero también hablan la lengua de señas porque su identidad es sorda. Ellos siguen siendo personas sordas. A fines de 2019 se empezó a tramitar todo lo de la operación, que BPS era quien iba a costear, digamos, la parte del implante, pero a una ley nueva, el Fondo Nacional de Recursos hizo cargo de todo, del implante, de la operación y un año de rehabilitación, y pudimos llegar al día de la operación. Lo que se hace, se coloca un electrodo a nivel del oído interno y eso transmite estímulos eléctricos a nivel de la cóclea y eso da la percepción auditiva. La operación es atrás de la oreja, te ponen la parte interna, te agujerían obvio el cráneo, todo porque va con es como un electrodo, no sé, un cablecito que llega a lo que es la cóclea y lleva al nervio, al cerebro, entonces es algo delicado ahí adentro. Al mes de la operación tenía que volver a Montevideo para colocar la parte externa del implante. En el día me dieron de alta en sí, pero la rehabilitación en casa, ¿viste? Sí.
también se implanta chiquilines después de que han adquirido el habla, o gente mayor o gente adulta. La indicación del implante es muy amplia actualmente. Pero sí, digo, la audición con el implante es diferente y también lleva una rehabilitación auditiva, es decir, lleva también a aprender a escuchar con ese implante. El implante. Esta es la parte interna que tiene el metal. Acá fue donde opera. Y con este imán es el que activa la parte interna. Acá te dan los volúmenes. Y esta es la batería que yo te decía que al sacármela todas las noches queda cargando. Al otro día me levanto, lo vuelvo a conectar. Perdón que con el lente se me... Sí. Y ahí el imán va pegado en la cabeza. Claro, Y ahí quedó como conectado de nuevo. Claro. Ya queda otra vez, quedó yendo. Sin él no escucho nada, digamos, quedó sorda. Solo de noche me lo saco y para bañar, tampoco se puede mojar. Mientras que duermo cargo la batería y ahora nosotros pudimos conseguir que es para el agua, la parte también externa sirve para el agua, así cuando vas a la playa te mojas la cabeza y puedes ponértelo igual, no le perjudica la humedad. Y es como volver a la vida de a poco. Acá en Uruguay se hace un implante que lo cubre el Fondo Nacional de Recursos. En muchos lados del mundo, en Argentina, en Brasil o en Europa, ya se hacen a muy temprana edad lo que se llama el implante bilateral. Es decir, en la misma cirugía se colocan los dos implantes. El otro oído me está jugando ahora en contra a la rehabilitación del oído operado. Es mala la discriminación que siento. Tú me dices una cosa y yo con el oído te entiendo al revés. Entonces se mezcla lo que escucho, digamos. Opto por ponerme un tapón y queda como el oído anulado. Entonces ahí sí, escucho bien. Puedo interactuar con la gente, una reunión, una conversación, cuando no hay mucho barullo, obviamente, pero porque es diferente el oír con el implante al oír una persona normal. Las voces de las mujeres, por ejemplo, son todas casi iguales. No hay distintos tonos de voces, igual que la de los hombres. Pues, sé que habla una mujer o un hombre. Atrás mío pueden estar hablando dos mujeres y para mí es la misma mujer que está hablando. Y son dos mujeres diferentes. Sí, y al igual que los hombres. Es todo un aprender de nuevo. Porque por más que yo sé que la madera suena de una forma, yo ahora la escucho de otra. Los primeros meses, los ruidos, yo preguntaba, ¿qué fue eso? Para yo aprender que ese ruido ahora, así suena un cubierto en la mesa, por ejemplo. Es totalmente diferente. Si bien ya tengo el lenguaje incorporado y los ruidos y todo lo demás, pero ahora es diferente. Es aprender de nuevo. La audición actualmente es el único de los sentidos que a través de un implante se puede revertir y puede mejorar y puede dar una audición buena y hacer una vida normal. Queda, después de la operación, terminas de lo poquito que estaba escuchando, quedas totalmente sordo el oído. Al mes me colocan la parte externa del implante y ahí es cuando empiezo a escuchar. Digo, eso es muy importante saberlo y que está al alcance de todos. Digo, no de unos pocos, sino al alcance de todos. Te cambia así porque puedes volver a estar con las personas que tú quieres, podés estar en una reunión, alguien que te salude, escuchas que te están saludando. Son detalles que si paran el día a día, tú dices, mira, este está saludando. Y lo importante que es uno que no escucha es sentir un hola. Lo primero que escuché fue la voz de mi marido, que es el que siempre ha estado al lado mío. El que no me deja caer, porque fue bravo todo. Y llegar a casa, escuchar a mis hijos, mis nietos,